Hola a todos, bienvenidos a los Geekster. Diego Bolaños, Julio, Cesar, Escovar acompañándolos y con productos muy especiales. Y este sí que es un buen producto. Los Geekster tuvieron al mismísimo Daredevil. Pero y a me la mandó vez, esta chaqueta. No, mentira, Diego, se la robaron. Diego, esa chaqueta dice Sabrina atrás. ¿En serio? Me dijiste Pero, que era de Daredevil ¿saben y que, cuál es el y que gran- Charlie me la había enviado. ¿Saben cuál es el gran problema de esta situación? Que la entrevista la debimos de haber hecho nosotros. Pero Juan Pablo, el Juan Pablómetro, se metió de nuevo con la gente de Netflix. No sabemos cómo lo dejaron entrar y cómo estuvo frente a Deborah Ann Woll y se comportó. Todavía no sabemos si se comportó. Vamos a averiguar. Listo. What do you have? You. Yeah. Así llegó el Daredevil. Muy Fue bien. así. Give me back. Brought toys. Give me back. To me. Very cool. Look at that grimace, man. Yeah. No joke. El man en este momento lo está mirando y está diciendo ¿de dónde sacó este juguete tan pirata? Porque no fue capaz de comprar al menos un Funko ya que yo estoy acá y al menos se lo pude haber firmado. It's amazing how many different ones there are like this. Okay. Eso sí, es reempacado, ¿no? Y se acaba de dar La cuenta, verdad miró a es las que cámaras. Lo teníamos en el set y tuvimos que reempacarlo porque él venía. Estamos con el Daredevil. How you doing, guys? Thank you very much. ¿Lo dudaba? ¿O lo tenía Se claro? le olvidó el nombre, todo como... Sí, somos con él. First of all, it's the third season for Daredevil, and it's the first one after Defenders. Is it nice to be on your own again? Is it cool to have all the weight carried on your shoulders? Yeah. No. Está como... parecía querido, pero preguntó una pendejada. Tell the world who you really are. It really is. You know, obviously, our we started this thing in our own show, and of course, so that's always going to be very dear to our hearts. And so to get back to the relationship between these characters and the tone of the show, it was, a long time coming. It was a long gap from season 2 to season 3, so it's been really exciting. Ese acento, ¿ese man de dónde es? ¿Ese man es británico? Parece, ¿no? Sí, cierto. A ver. Todos los británicos hacen papeles gringos. Sí, como Andrew Lincoln en The Walking Dead, ¿no? Qué impresión. Escuchemos. How do you manage to keep it fresh? I mean, there's been a lot of Daredevil through the years. No, there's been a lot of Daredevil. Dos Daredevil. Ben Affleck y este man. They managed to, because I find it very refreshing. I think it's a whole new arc. It's a whole new challenge for you guys as actors as well. So how do you keep it like something new? I do think you gauge that. I mean, I want to say that I gauge that. If I enter a scene and I go, oh, you know what, this really feels like ground that we've already tread, I'll try to find a new angle on it. I'll try to go, okay, well, what if my perspective on this has changed since that time before? And if I look at it through those eyes, how does that change how I interact? So, sometimes you do retread and you just try to take a new angle on it. No fuimos capaces de decir nada ahí, ¿no? No, puede decir lo que quiera. Pero además hay algo muy importante y es que el papel de Deborah Ann Woll en el universo de Daredevil ha sido uno de los papeles femeninos más chéveres que ha crecido de la mejor forma. Tiene un desarrollo muy bonito, Sí. incluyendo que ya es reportera investigadora, que es una de las fuentes fundamentales del periodismo, que tiene un papel muy importante en la lucha contra el crimen organizado de la serie. Es un poco académico a veces, pero No, es que pero- en serio es muy chévere el papel de Deborah Ann Woll en Daredevil. But there's also the fact that you're aiming to a very geek fan base, and I think that must be somehow an extra challenge because they're so how do you call it? So exigentes. Si Este you're... es otro que le iba dando un derrame. No la puedo ver a los ojos. ¿Te has chequeado? Or exigentes. Yeah, that's it. You took the words right out of my mouth. Discúlpate. Sorry about that. I think yes and no, actually. I think that one of the things we've tried to achieve with this show is to say that if you are a fan of this show, of this character and the history of the comics, you will really love this. But those are not the only people that we're aiming this show at. The idea behind it when we started it was this would be a compelling crime drama with realistic human beings, with interesting relationships, and the superhero element is really something that the show doesn't depend on in order to survive. It's just like a cherry on top. Él está mirándola a ella está mirando al piso.
No, mentiras, pero fíjese que lo que está diciendo ahí Cox y lo que están ustedes viendo ahí en los subtítulos tiene toda la razón. Crearon un drama criminal, más allá de hay que conocer un montón de superhéroes. Crearon un drama criminal con un man ahí y además es el que menos superpoderes tiene de todos. Es una serie de crimen organizado vestida de superhéroe y es uno de los grandes aciertos del universo cinematográfico y televisivo de Marvel. And this season, your character particularly has a lot of questions about himself, or at least for in the first few chapters I've watched. But at the same time, he's a vigilante, but he's also a vigilante that has some sort of faith in the system. He wouldn't be a lawyer if otherwise. How has that changed? That perception you have of Daredevil throughout these years and throughout the different scenarios that he has been placed on? Está haciendo buenas preguntas. Está haciendo... No, estamos como... Creo que estoy sorprendido. Shut up, Vives. Yes, I do think it's important when I'm learning this, of course, but when you're in a long-running television series, it's important to ask the questions: how has what has happened to this character changed them, and how have they not changed? And it's important to have both, because in real life, people do change. They have sometimes profound fundamental changes, but also people don't change as well. There's elements to people that don't change at all. The major change with Daredevil this season is I think his relationship to God has morphed from being his interpretation of God has gone from being a God that is benevolent and kind and loving and a force for good to a punishing, cruel God who enjoys the failings of his subjects. And that has made Matt Murdock very angry, very confused. And he's become reckless and unhinged in a way that we've never seen him before. Debe haber un estudio que respalde que cuando alguien habla en inglés británico, el coeficiente intelectual de toda la sala aumenta por lo menos 2 puntos. Porque Total. algo está sucediendo acá que no entiendo. Esto está... Y ojo, hay una cosa también importante que resaltar. Él habla mucho del cambio de Matt Murdock y él sí sufre un cambio. Precisamente usted ve de la primera a pues la tercera, que no la he visto, pero sí hay un tema de fe que todo el mundo está resaltando y que sale muchísimo en los reviews que se han hecho hasta el momento, y dicen que esta temporada nadie esperaba que fuera tan buena después de lo que pasó con los episodios anteriores de otras series como Luke Cage y Iron Fist. Pero este tipo lo está sosteniendo. Venga a ver. Very much so. ¿Y por qué no habla más ella? Can I ask you guys to sign this for our fans? Absolutely not. No way. For fans or for you? Le pidió el autógrafo en el video. Eso se No pide nos van después. a volver a invitar. The bluest and most beautiful eyes of the Marvel Universe are going to Oh, sign. thank you. Ay, ¿cuánto se contuvo? It's been amazing, guys. Thank you very much, and good How many of the luck with episodes have you seen? it. 2. Just 2. Okay. Oh, you've got a lot ahead of you then. That's exciting. Yeah, I have a huge cliffhanger to satisfy. I can't remember. Are you going to be around for a little bit? Yeah. I want to borrow that pen in about half an hour. Okay, don't worry. Tengo que firmar otras cosas. Préstame el La pregunta lapicero. es, ¿nos devolvieron el Sharpie? No, nos devolvieron Por el Sharpie. supuesto. That would be great. Thank you very much. Thank you very, very much. Enjoy your day. Thank you so much. ¿No se despide de beso? Ay, hombre, perdió todo. Oiga, a lo bien, buena conversación. Charlie Cox se ha encargado de hacer un muy buen Daredevil y ya están saliendo las cosas bastante bien, cosa que me alegra muchísimo, sobre todo porque me gusta mucho cuando pasan estas redenciones de personajes. Pero eso prueba que es una gran época. Para verse las temporadas nuevas de las series y escribirnos qué opinan en losgeekster@gmail.com y en Twitter @losgeekster, sobre todo si se quieren ganar esto, porque yo podría quedármelo. No. Sí. Pendientes de las redes de los Geekster, en Instagram @losgeekster, en Twitter @losgeekster y en losgeekster@gmail.com. Esto comprueba que es una gran época. Para ser geek, gracias.